Ven, muchachos, las demostraciones son sencillas, igual que lo hemos estado haciendo, con la única diferencia que tenemos que, ya utilizamos otros contenidos y otros conocimientos para comenzar nuestras demostraciones. En este caso, la definición de inclusión, ¿eh? Y el axioma de la extensión. Tenemos que manejarlos de memoria, se lo repito, de memoria. Tenemos que saber qué significa, qué es una definición. Si me dicen, contenido en B, inmediatamente yo sé, pues aquí yo utilizo la definición de inclusión. Tenemos que manejar eso. Muy bien, ¿alguna consulta hasta este momento? No, licenciado. Tal vez puede acercar un poquito la cámara, licenciado, para tomarle una foto a la pizarra. Disculpe. Permítame. Eso, mero. Muchas gracias, licenciado. Un momentito. Ahí está. Excelente. Muchas gracias, Muy bien. licenciado. Ahí te quedo. Bueno, entonces ya tendríamos, eso si se fijan, no era un ejercicio, no era un teorema, nada que ver, simplemente estábamos demostrando la propiedad, o sea, estábamos viendo que la propiedad se cumple. Muy bien, ahora sí vamos a pasar a otra parte que hablamos sobre las demostraciones. Bien, les voy a proyectar de nuevo la presentación, solo permítanme ver porque tengo un mensaje. Ok. Bien. Vamos, les proyecto la presentación. Listo. Bueno, aquí hablamos sobre algunos teoremas, miren, que se van a utilizar también para esta parte. Teorema de propiedad del conjunto vacío y teorema número 2, que es la unicidad del conjunto vacío. Estos también, como son teoremas, tenemos que demostrarlo. Ahí está la demostración en el libro. Es una demostración bien cortita, solo un paso, dos pasos, pero nosotros pues no vamos a demostrar eso, ¿verdad? Simplemente al ver teorema, pues, lo vamos a tomar, en este caso, pues lo vamos a utilizar. Podemos utilizarlo ya, el teorema 1, que sería la propiedad de conjunto vacío, o el teorema 2, que es la unicidad del conjunto vacío. Yo les recomendaría que como ya estamos utilizando, disculpen, teoremas en el capítulo anterior, entonces al momento de, si nosotros utilizamos estos teoremas para hacer alguna justificación, escribamos el nombre. Teorema número 1 o teorema de propiedad del conjunto vacío. Para ser más explícitos y no tienda a confundirse. Bueno, el teorema número 1 nos dice que el conjunto vacío está contenido en cualquier conjunto. Eso es un teorema. Quiere decir que para todo conjunto, vean, hay que tener claro qué nos están diciendo acá en la simbología. Para todo conjunto, el vacío está contenido en ese conjunto. Bien, demostremos, dice aquí, miren que, bueno, creo que no hay, déjame revisar la demostración. Solo dice que, por definición de inclusión, que es lo que nos da aquí, ¿verdad? Aquí hacemos una inclusión. Permítanme que se me perdió, aquí está. Aquí hacemos una inclusión, utilizamos la definición de inclusión. Y aquí en el libro nos dice que, por definición de inclusión, pero la proposición que X pertenece al vacío es una proposición falsa, ya que la definición del vacío significa que no existe ningún elemento en ese conjunto, ¿no? Eso significa la inclusión de, disculpen, la definición de vacío. Por lo tanto, estaríamos llegando, digamos, a una reducción al absurdo. O sea, estamos diciendo que P y no P. O sea, estamos diciendo algo y después lo estamos negando.
Por lo tanto, podemos decir que esta definición de acá es verdadera. Dice aquí, miren que definición de conjunto vacío. Toda implicación que tiene el antecedente falso es una implicación verdadera, por lo tanto es cierto que el conjunto vacío está contenido en A. ¿Ven? Es un poco engorrosa la demostración, entonces no vamos a hacer esas demostraciones de estos teoremas, simplemente los vamos a tomar como verdaderos. Pero sí tenemos que saber qué es lo que nos dice, porque los vamos a utilizar. Miren, la unicidad del conjunto vacío nos dice que el conjunto vacío es único, el conjunto vacío está contenido en cualquier conjunto, eso tenemos que manejarlo, esos teoremas. No vamos a hacer las demostraciones, como les digo, llevan un montón de cositas ahí un poco más engorrosas. Ok. Ahora sí, vamos a hablar sobre... Pero eso del conjunto vacío, licenciado, no lo va a poner en examen. Puede entrar, pero solamente esto de acá, utilizar el teorema. ¿Okay? Si se necesita, puede entrar, pero la demostración de esto no lo voy a hacer porque sería demostrar esto que yo le estoy diciendo aquí, que es cierto, o sea, que usted tome como cierto. Depende, lo que tiene que hacer usted es aprenderse el teorema, nada más. La demostración no la vamos a tomar en cuenta. Bien. Ahora, pasamos a la parte de demostraciones. Nosotros podemos tener diferentes tipos de demostraciones. ¿Bien? Hasta el momento, bueno, ya vamos a ver, vamos a ir leyendo y vamos a ir identificando qué es lo que hemos hecho nosotros hasta ahora. Voy a pasar al puntero. Bien. Cualquier teorema o razonamiento se puede expresar en la forma P entonces Q, donde P es la hipótesis o conjunto de premisas y Q es la conclusión o tesis, es decir, lo que se quiere demostrar. Es importante antes de intentar realizar una demostración, identificar los elementos de la hipótesis o argumentos de la base, así como la tesis o lo que queremos demostrar, para elegir el método más apropiado de demostración. Entre estos métodos nosotros tenemos los siguientes, miren, el método directo. ¿Qué es el método directo? Pues es el método que consiste en que partiendo de una hipótesis se realizan una serie de pasos o transformaciones hasta llegar a una conclusión. Eso es lo que nosotros hemos hecho hasta ahorita. Es el tipo de demostración que nosotros hemos realizado, utilizando reglas de inferencia, utilizando propiedades, definiciones, etc. Todo lo que hemos hecho hasta aquí son demostraciones directas, el método directo. Pero aparte del método directo, a veces no es tan evidente llegar por premisas hasta una conclusión. Entonces existe otro método de demostración que se llama método indirecto, en el cual se utiliza el contrarrecíproco o reducción al absurdo. Miren, RAA. Demos un segundo. Muy bien. Bueno, el método de reducción al absurdo, nosotros ya hemos visto, hemos hablado un poco sobre, indirectamente hemos visto sobre este método. Bien, este método significa reducción a un absurdo. ¿Qué significa un absurdo? Pues concluir algo que no tiene coherencia. Por ejemplo, nosotros vimos en un inicio para la inconsistencia, recuerden, para demostrar que una premisa es inconsistente, llegábamos a un absurdo que era decir que R y la negación de R eran ciertas. ¿Recuerdan? Es más, en el examen le salió un ejercicio de esto, ¿no? De demostrar inconsistencia. Entonces, esto que nosotros tenemos acá es una inconsistencia. Lo utilizábamos, llegar a esto, lo utilizábamos para demostrar inconsistencia. En este caso, disculpe, lo estamos utilizando como un absurdo. A esto nosotros le vamos a llamar un absurdo. Reducción al absurdo significa que nosotros vamos a llegar al final a esto, a una inconsistencia, pero previamente vamos a utilizar
un paso más. Vamos a hacer algo en específico que nos va a permitir llegar a esa inconsistencia. Bien, aquí lo vamos a ver. Primero que nada, la demostración directa, pues ya se los acabo de decir, ¿no? Este método consiste en que, aquí está, partiendo de hipótesis, se realizan algunos pasos o serie de transformaciones y llegamos a una conclusión. Eso es lo que nosotros hemos hecho. Se lo mencionaba en la diapositiva anterior. Y esto es otro método de demostración que nosotros podemos utilizar. Miren, ¿qué significa la demostración indirecta? Bueno, vean, vamos a utilizar el contrarrecíproco. Ya van a ver qué significa eso. O sea, que vamos a negar la tesis, vamos a negar nuestra premisa y mediante esa negación vamos a empezar a utilizar todas las reglas que nosotros conocemos y vamos a llegar a la negación de la hipótesis. Bien, eso es una forma de hacer una demostración directa. En este caso, tendríamos que demostrar lo siguiente. Miren, si nosotros negamos la premisa, tenemos que, tendríamos esto de acá. Por ejemplo, en el ejemplo anterior que teníamos, que A está contenido en B y B está contenido en A. Entonces, A es igual a B. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que teníamos en el ejercicio anterior. Por decirlo así, todo esto sería P, este de acá, y todo esto sería Q. Todo esto sería Q. ¿Qué significa utilizar el contrarrecíproco? Bueno, entonces nosotros en vez de utilizar esto como nuestra premisa, utilizamos el contrarrecíproco, que sería escribirlo de esta forma, miren. La negación de P implica la negación de Q implica la negación de P, disculpen. ¿Cómo quedaría esto en contrarrecíproco? Pues tomamos Q y lo negamos, que sería entonces A distinto de B. Miren. Y con eso nosotros tenemos que llegar a la negación de P, o sea, la negación de esto. ¿Cuál sería la negación de esto? Pues que A no está contenido en B y que B no está contenido en A. Si en vez de utilizar la premisa original, nosotros utilizamos esto, tomamos esto como cierto, tenemos que llegar a que esto no se cumple. Eso es una forma de demostración indirecta. ¿Ven por qué se llama indirecta? Porque no solamente es, bueno, comienzo a utilizar mis premisas y llego a mi conclusión. No, previo a eso tengo que aplicarle algo y eso me va a condicionar mi demostración. Miren, en este caso, en vez de nuestra demostración directa sería esta, por decirlo así. Bueno, ¿qué fue la que hicimos, no? Teníamos A contenido en B y B contenido en A. Nuestra conclusión fue que A y B eran iguales. Pero esta demostración, utilizando el contrarrecíproco, nos dice que si nosotros tenemos que A es distinto de B, también podemos llegar a que A no está contenido en B y que B no está contenido en A. Y esto sería exactamente lo mismo que esto de aquí arriba. Es igual, es exactamente lo mismo. Por lo tanto, si nosotros demostramos esta parte en lugar de esto, es lo mismo, estaríamos demostrando también esto de aquí arriba. Esa es una forma de demostración. No hemos hecho ejemplo, así que no se estresen ahorita, ¿verdad? Simplemente entiendan en qué consiste utilizar el contrarrecíproco. ¿Okay? No sé si hay alguna pregunta sobre esta parte hasta ahorita. No, licenciado. ¿Cuándo usted lo va
el ejercicio va a pedir que lo hagamos de la forma indirecta o nosotros tendremos que analizarlo y llegar a la conclusión que tenemos que utilizar la forma indirecta. Mire, si es necesario, yo se lo voy a poner. Ahora, ustedes no esperen de que siempre les aparezca, ¿verdad? O sea, usted les da una demostración y usted tiene que buscar la forma de demostrarlo, ya sea indirecta, directa o indirectamente. Si usted al empezar con la forma directa ve que no puede, que no se puede, entonces hay que probar de una forma indirecta. En este caso, pues yo sí considero que es necesario, yo se lo voy a poner en el examen. De lo contrario, no. Usted puede buscar la forma de hacer la demostración. Vamos a hacer ejemplos de eso, no se preocupe. Bueno, esta es una forma de hacer una demostración indirecta. La segunda, que yo considero que es la más sencilla, es utilizando reducción al absurdo. ¿Qué quiere decir reducción al absurdo? Bueno, usted va a negar la tesis del teorema y va a llegar a una contradicción. Aquí está, miren, lo que les decía en la diapositiva anterior. O sea que nosotros vamos a negar la tesis y a partir de esa negación, pues vamos a llegar a una contradicción. Si nosotros llegamos a esa contradicción, inmediatamente la tesis original es verdadera. Es más fácil hacerlo de esta forma. Utilizar una demostración indirecta de esta forma. Negar la tesis, negar lo que queremos demostrar, y con eso llegamos a una contradicción. Bien, vamos a ver ejemplos sobre eso. ¿Qué pasa? Bueno, más adelante está. Más adelante. En un teorema vamos a utilizar demostración indirecta. Bien. Entonces, esperen un momentito, ya vamos a llegar hasta ahí. Estas dos reglas son importantes. Vean. Tenemos que aprenderlas también. Si fijan, hay bastantes cosas que memorizar en estos capítulos. Negación de un cuantificador universal. Pues si tenemos la negación de un cuantificador como este, esto significa que existe algún X, existe algún valor, uno, que cumpla con esto, miren, que la negación de esta parte. Es como cuando teníamos los cuantificadores, ¿se acuerdan? Que si teníamos negación de para todo X, de PX, por ejemplo, yo les decía que eso era como decir que esto de acá significa que hay alguna que no cumple para todos, que existe algún elemento para el cual esto cumple o no cumple. ¿Sí? En este caso, pues no cumple porque es una negación. ¿Se acuerdan que esto lo vimos en el examen anterior? Para los cuantificadores, cuando era para algunos elementos, para uno, para alguno, no para todos, etcétera, lo negábamos de esta forma. ¿Sí? Sí, que Aquí lo decía tenemos, no miren, todo, perdón, no todo, licenciado, ajá. no Ah, todo, excelente. para no para todo X, X pertenece a A, entonces X pertenece a B. O sea que algunos sí cumplen, pero no son todos. Otros no. Sí. Entonces, para generalizar esto significa que existe al menos uno para el cual esto no ocurre, miren, no existe, la negación de que si X pertenece a A, entonces X pertenece a B. Eso significa esta parte de acá, este cuantificador universal de la negación. Bien, repito, si la negación del cuantificador nos dice que la negación de que para todo X, X pertenece a A, entonces X pertenece a B, significa que existe alguno. Miren, estamos negando que para todo, significa que hay al menos uno que no cumple con esta parte. O sea, que, no que pertenece a A, pero no pertenece a B. O que no pertenece a A, pero pertenece a B, etcétera, ¿verdad? Lo podemos tener, depende de lo que nos pida. Eso lo vimos con el ejemplo pasado. Por ejemplo, en el ejemplo anterior teníamos, cuando vimos el conjunto A y el conjunto B, que el conjunto A era 1, 0, FBC y el conjunto B era 1, 0, ABC, pues ahí esto se cumple. ¿Por qué? Porque para todo X encontramos al menos uno que esto no se cumplía, ¿verdad? Que en este caso era F, ¿se acuerdan?
que f estaba en A, pero no estaba en B. Ah, pues entonces encontramos uno que estaba aquí, pero no estaba acá. Ok. La otra regla es la de equivalencia. La de equivalencia nos dice que equivalencia de la conjunción y la implicación, o sea, negación de la implicación. Vean qué significa esto. Nos dice que si existe algún X que no cumpla con esto, quiere decir que existe algún X tal que X pertenece a A y X no pertenece a B. Es lo mismo, ¿no? Lo mismo que teníamos aquí. Esto lo sacamos de aquí arriba. Es lo mismo que teníamos acá. Aquí nos dice que existe algún valor para el cual se cumple esta negación, o sea, que se niega que para cualquier X, que ese X pertenece a A, entonces pertenece a B. Esto significaría que existe algún valor tal que ese valor pertenece a A, pero no pertenece a B. Miren, esas reglas tenemos que manejarlas, tenemos que saber qué significan para poder utilizarlas en las demostraciones. Son bicondicionales, significa que aplica para ambos lados, o sea que si nosotros le damos vuelta, si decimos que pertenece a B, entonces pertenece a A, la negación de eso sería que exista algún X que sí pertenece al conjunto B, pero no pertenece al conjunto A. Bueno, estas, como les digo, es pura teoría, puras reglas. Yo la recomendación que les doy a ustedes es, tal como les recomendé con las reglas de diferencia, sáquenlas todas en una sola hoja y así les va a ayudar para aprendérselas más fácil. Sáquenlas todas en una sola hoja y apréndanselas. Muy bien. Bueno, aquí tenemos, miren, un ejemplo de demostración utilizando reducción. Nos piden utilizar reducción al absurdo. ¿Qué debemos demostrar? Ah, bueno, que para todo conjunto el vacío está contenido en ese conjunto. ¿Okay? Eso es lo que nosotros queremos demostrar. Voy a dejar de compartir y voy a pasar a la pizarra. Bien. Vamos a hacer esa demostración de forma indirecta. Vamos a hacer esa demostración de forma indirecta. Ok. Entonces, vean, ¿qué vamos a tener? Nos piden demostrar que, voy a ponerlo así, demostrar que para todo conjunto A, el vacío está contenido en A. Nos piden demostrar eso. Ah, pues hacer eso de forma directa es un poco complicado, ¿no? Tal vez porque los elementos que tenemos no son suficientes, etc. Ok, tenemos el vacío, podemos utilizar definición del vacío, tenemos un conjunto, podemos utilizar la definición de qué es un conjunto, etc. Pero nos piden hacerlo por reducción al absurdo. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Algo pasó, se le desconectó al licenciado.